¿Sabes qué pregunta me quitó el sueño durante meses? Una pregunta tan simple que parece tonta, tan obvia que da vergüenza hacerla en voz alta. Pero cuando la haces, cuando realmente la haces y esperas una respuesta honesta. Silencio. ¿Para dónde fue el agua del diluvio? Piensa conmigo. El relato del diluvio habla de aguas que cubrieron las montañas más altas, toda la tierra sumergida, un océano global sin tierra firme, y entonces desaparece. Así, como si nada. Déjame ser completamente honesto. Durante años yo simplemente acepté las explicaciones convencionales. Se evaporó, me decían. Se absorbió en el océano. Se filtró bajo tierra. Respuestas rápidas, fáciles, convenientes. Pero hay un problema. Los números no cuadran. La física no funciona. Y la Biblia misma, la Biblia cuenta una historia completamente diferente. Algo tan perturbador que al principio no quise creerlo. ¿Ya te has puesto a pensar en eso? ¿En serio? ¿Para dónde va suficiente agua como para cubrir el Everest? ¿Simplemente desaparece? ¿Se evapora en semanas? Espera un momento. Hay algo que descubrí en textos antiguos. Fragmentos olvidados. Libros que fueron removidos. Narrativas que nadie te cuenta. Y cuando conectas los puntos, cuando ves el patrón completo, todo cambia. No voy a prometerte verdades absolutas. No soy geólogo. No soy teólogo con doctorado. Soy simplemente alguien que hizo una pregunta incómoda y no pudo dejar de buscar respuestas. Puedes no creer en esto. Lo entiendo. Suena a teoría de conspiración, a clickbait barato. Pero te voy a mostrar evidencias, textos específicos, pasajes concretos, conexiones que existen independientemente de lo que tú o yo creamos. Al final, tú decides qué hacer con eso. ¿Preparado? Porque una vez que veas esto, no puedes dejar de verlo. Vamos a empezar con lo básico. El relato del diluvio no es solo una historia judía, no es solo cristiana, no es solo una narrativa bíblica aislada, es universal. Los sumerios lo cuentan. Tablilla de Eridu, 2800 años antes de Cristo. Un hombre llamado Ziusudra construye un barco gigante. Una inundación destruye la humanidad. Los babilonios lo cuentan. Epopeya de Gilgamesh. Un hombre llamado Shtim. El mismo barco. La misma inundación. Los mismos detalles. Los griegos lo cuentan. Deucalión y Pirra. Zeus inunda la tierra. Solo dos sobreviven. Los hindúes, Manu y el pez gigante. Los chinos, Gunyu y el gran diluvio. Los mayas, los aztecas, los incas. Más de 200 culturas. En todos los continentes. Todas contando la misma historia. Una inundación global. Pocas personas salvadas. Un nuevo comienzo. ¿Coincidencia? Mira, ¿puedes creer que 200 culturas independientes inventaron exactamente la misma historia por casualidad? ¿Puedes creer eso? ¿O puedes considerar que tal vez, solo tal vez, están recordando algo que realmente pasó? Pero aquí está la cosa. Todas esas historias hablan del agua llegando. Todas describen la inundación en detalle brutal. La lluvia, las fuentes del abismo, las aguas cubriendo todo. Pero casi ninguna explica para dónde fue el agua después. Es como si simplemente desapareciera. Y ahí es donde empiezan los problemas. Déjame mostrarte algo. Génesis capítulo 7, versículo 19. La Biblia dice que todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. 15 codos. Casi 7 metros por encima de las montañas más altas. El monte Everest tiene 8.849 metros de altura. Haz la cuenta conmigo. Para cubrir el Everest con 7 metros adicionales, necesitas... Espera, déjame ser exacto aquí. Necesitas aproximadamente 4.500 millones de kilómetros cúbicos de agua. 4.5 mil millones. ¿Sabes cuánta agua hay en todos los océanos del mundo actual? 1.3 mil millones de kilómetros cúbicos. Necesitarías más de 3 veces toda el agua de todos los océanos actuales. Y entonces, esa agua simplemente se va. ¿Para dónde? La explicación geológica convencional dice, se evaporó. Ok, pensemos en eso. Para evaporar 4.5 mil millones de kilómetros cúbicos de agua, necesitas una cantidad absurda de energía.
calor solar constante. Años, décadas, tal vez siglos. Pero la Biblia dice que el agua comenzó a retirarse casi inmediatamente después de que la lluvia paró. Génesis capítulo 8, versículo 3. Las aguas decrecían gradual y constantemente. No dice siglos después, dice que comenzaron a decrecer de inmediato. ¿Cómo? Otra explicación. Se filtró bajo tierra. Interesante. ¿Sabes cuánto espacio subterráneo necesitarías para almacenar 4.5 mil millones de kilómetros cúbicos de agua? Necesitarías cavernas del tamaño de continentes, océanos subterráneos masivos, espacios vacíos que simplemente no existen en la corteza terrestre. Y si existieran, si hubiera cavernas tan gigantescas bajo nuestros pies, la superficie colapsaría, la Tierra se hundiría, la gravedad cambiaría. No funciona. Tercera explicación. Se redistribuyó en los océanos actuales, pero acabamos de ver que los océanos actuales solo tienen 1/3 del agua necesaria. ¿Para dónde fue el resto? Y aquí está lo más inquietante de todo. La Biblia no dice que el agua se evaporó, no dice que se filtró, no dice que se redistribuyó naturalmente. La Biblia dice algo completamente diferente, algo que cambia todo. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Sabías que la Biblia que tienes en casa no está completa? No estoy hablando de teorías conspirativas, estoy hablando de historia documentada. Hay libros, textos antiguos, escrituras que alguna vez fueron consideradas sagradas y fueron removidos. El libro de Enoque, el libro de los jubileos, el Apocalipsis de Adán, primero de Enoque, segundo de Enoque, tercero de Enoque. ¿Por qué fueron removidos? Las razones oficiales varían. No eran inspirados, contenían errores doctrinales, no eran canónicos. Pero aquí está la cosa, esos libros sobrevivieron, los tenemos, podemos leerlos hoy. Y cuando los lees, cuando realmente prestas atención a lo que dicen sobre el diluvio, todo empieza a tener sentido. Ven conmigo al libro de Enoque. Este libro es fascinante. Fue escrito aproximadamente entre el 300 y el 100 a.C. Los judíos etíopes lo consideran canónico hasta hoy. Los manuscritos del Mar Muerto contienen fragmentos de él. No es un texto oscuro, es un texto que fue deliberadamente excluido. Y habla del diluvio con detalles que no encuentras en Génesis. Enoque, capítulo 89, versículos 1 al 9. Describe como el Señor de las ovejas. Dios trae el diluvio. Pero aquí está lo interesante. No dice simplemente que llovió. Dice que abrió las compuertas del cielo. ¿Compuertas? No dice las nubes se condensaron. Dice compuertas, como si hubiera estructuras, como si hubiera contenedores masivos de agua. Arriba del cielo. Y cuando esas compuertas se abrieron, el agua cayó. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. El libro de Enoque también describe qué pasó después del diluvio. Capítulo 89, versículo 10. Dice que después de que el agua cubrió todo, después de que la humanidad fue destruida, el Señor cerró las compuertas. Cerró. No dice que el agua se evaporó. No dice que se filtró. Dice que las compuertas se cerraron. Y el agua regresó. ¿Regresó para dónde? Para arriba. ¿Para de dónde vino? Espera un momento. Déjame mostrarte algo más. El libro de los jubileos. Otro texto antiguo, escrito aproximadamente en el 160 a.C. Jubileos capítulo 5, versículo 24. Describe el final del diluvio. Dice que las compuertas del cielo fueron cerradas y que las fuentes del abismo fueron selladas. Selladas, no naturalmente cerradas, selladas intencionalmente, por intervención divina. Y entonces, versículo 25. Y las aguas fueron desde la tierra hacia sus lugares. ¿Hacia sus lugares? ¿Cuáles lugares? No dice hacia los océanos. No dice bajo tierra. Dice hacia sus lugares. Plural. Lugares específicos, predeterminados. Como si el agua tuviera un hogar, un origen, un destino. ¿Estás viendo el patrón? Estos textos no hablan de evaporación. No hablan de procesos naturales. Hablan de un movimiento deliberado, intencional, sobrenatural. El agua vino de lugares específicos y regresó a esos lugares específicos. Pero aquí está la pregunta que me dejó sin dormir. ¿Cuáles lugares? ¿Dónde está el agua ahora?
Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la Biblia canónica, la que sí tienes en casa, también habla de esto. Solo que nunca te enseñaron a verlo. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 1. El principio, la creación. Versículo 6. Dios dice: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Léelo otra vez. Aguas debajo de la expansión, aguas sobre la expansión. La expansión es el cielo, el firmamento, el espacio entre la tierra y lo que sea que esté arriba. Y según Génesis, hay agua arriba del cielo, no nubes, agua. Versículo 8 le llama a esa expansión cielos. Entonces tienes agua abajo, océanos, mares, ríos, cielo en medio, atmósfera, espacio, agua arriba del cielo. Suena a locura, suena a cosmología primitiva, a gente que no entendía meteorología. Pero espera, ¿y si no es ignorancia? ¿Y si es descripción literal? Piensa conmigo, si hay agua arriba del cielo, y Dios abre compuertas en el cielo durante el diluvio, entonces el agua del diluvio no vino solo de lluvia atmosférica, vino de arriba, de esos océanos celestiales. Y cuando el diluvio terminó, cuando las compuertas se cerraron, el agua regresó arriba. Pero eso es imposible, dirás. No hay agua en el espacio. ¿En serio? Déjame mostrarte algo que descubrieron los científicos en 2013. Un equipo de astrónomos encontró el reservorio de agua más grande jamás descubierto en el universo. ¿Dónde? Alrededor de un cuásar, a 12.000 millones de años luz de distancia. ¿Cuánta agua? 140 trillones de veces toda el agua de los océanos de la Tierra. 140 trillones. Agua en el espacio, alrededor de objetos cósmicos. Pero eso está lejos, dirás. Cierto, pero en 2020, científicos descubrieron vapor de agua en la atmósfera de una luna de Júpiter. En 2021, encontraron hielo de agua en asteroides. En 2022, confirmaron océanos líquidos bajo la superficie de Encélado, una luna de Saturno. Agua, por todas partes. ¿Por qué no arriba de la Tierra? Escucha esto. Salmos capítulo 148, versículo 4. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Las aguas que están sobre los cielos. Presente, no pasado. Están como si todavía estuvieran ahí. Y aquí está lo que me sacudió hasta la médula. Génesis capítulo 7, versículo 11. Cuando describe el inicio del diluvio, dice: fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dos fuentes de agua, fuentes del abismo, abajo, cataratas del cielo, arriba. El agua vino de arriba y de abajo. Y cuando el diluvio terminó, Génesis capítulo 8, versículo 2, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos. Se cerraron, el agua regresó a sus fuentes, abajo hacia el abismo, arriba hacia donde sea que estaba antes. ¿Estás viendo esto? La Biblia no está describiendo evaporación, está describiendo un ciclo, un movimiento intencional. Dios abrió las fuentes, el agua salió, Dios cerró las fuentes, el agua regresó. Pero hay más, mucho más, porque esas fuentes del abismo, esos océanos subterráneos, también existen, y podemos probarlos. Año 2014, un equipo de geólogos de la Northwestern University hace un descubrimiento que sacude todo lo que creíamos sobre la Tierra. Encuentran un océano, bajo tierra. No estoy bromeando, no estoy exagerando. Un océano masivo, atrapado en rocas a 640 kilómetros de profundidad, en la zona de transición del manto terrestre. ¿Cuánta agua? 3 veces el volumen de todos los océanos superficiales combinados. 3 veces. La descubrieron analizando ondas sísmicas. Las ondas viajaban más lento en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque estaban pasando a través de un mineral que puede contener agua en su estructura cristalina. Y ese mineral está saturado. El científico líder, Stephen Jacobsen, dijo literalmente: es como si encontráramos evidencia de un océano entero bajo tierra. Déjame mostrarte la cita exacta.
Finalmente tenemos evidencia de un reservorio de agua bajo tierra que podría ayudar a explicar de dónde vienen los océanos superficiales. ¿Oíste eso? ¿De dónde vienen los océanos? No para dónde van, ¿de dónde vienen? Como si el agua de la superficie originalmente vino de abajo. Espera un momento, ¿no te suena familiar? Génesis capítulo 7, versículo 11. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. El grande abismo, un reservorio masivo de agua, bajo tierra, que se rompió, que salió, que inundó todo. Y después, Génesis capítulo 8, versículo 2. Se cerraron las fuentes del abismo. Regresó. Los geólogos modernos están descubriendo exactamente lo que la Biblia describió hace 3.500 años. Un océano subterráneo masivo. Pero aquí está lo que nadie conecta. Si ese océano existe ahora, si está ahí abajo almacenando 3 veces más agua que todos los océanos superficiales, ¿cuánta agua había antes del diluvio? ¿Cuánta salió cuando se rompieron las fuentes? Y más importante, ¿cuánta regresó cuando se cerraron? Mira esto, después del diluvio, Génesis capítulo 9, versículo 11. Dios hace un pacto con Noé. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. No habrá más diluvio. ¿Por qué? No porque el agua se evaporó, no porque desapareció, porque Dios cerró las fuentes, selló los abismos, mantuvo el agua en sus lugares. El agua sigue ahí, arriba, abajo, contenida, controlada, esperando. ¿Esperando qué? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. El mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. El mundo de entonces, agua; el mundo de ahora, fuego. 2 juicios, 2 elementos. El mismo Dios y ambos elementos están siendo guardados, contenidos, esperando su momento. Eso lo cambia todo, porque significa que el diluvio no fue simplemente un evento geológico. No fue una inundación que pasó y ya. Fue una demostración, una advertencia, un recordatorio de que Dios controla las aguas. Arriba, abajo, siempre. Y puede abrirlas otra vez, pero prometió que no lo hará, no con agua. Entonces déjame resumir lo que hemos visto. El diluvio trajo 4.5 mil millones de kilómetros cúbicos de agua, suficiente para cubrir las montañas más altas con 7 metros adicionales. Esa agua vino de 2 lugares: las fuentes del grande abismo, océanos subterráneos masivos que ahora sabemos que existen; las cataratas de los cielos, reservorios de agua sobre el firmamento descritos en Génesis 1. Cuando el diluvio terminó, Dios cerró las fuentes, selló los abismos, cerró las compuertas celestiales. El agua regresó a sus lugares. No se evaporó, no desapareció, regresó y todavía está ahí, bajo tierra, 3 veces el volumen de todos los océanos superficiales, confirmado por geólogos modernos, sobre el cielo, en formas que tal vez no comprendemos completamente, descritas en Génesis, Salmos, Enoque, Jubileos, contenida, controlada, esperando, y Dios prometió nunca usarla otra vez. Esa es la respuesta. ¿Para dónde fue el agua del diluvio? Regresó a donde vino, pero aquí está la pregunta que realmente importa. ¿Por qué nadie te enseñó esto? ¿Por qué las explicaciones que te dieron fueron tan débiles, tan insatisfactorias? Se evaporó, se filtró, se redistribuyó. Respuestas vacías que ignoran la Biblia misma. Y aquí está lo que me incomoda profundamente. Creo que es intencional. No porque haya una conspiración masiva, no porque alguien esté escondiendo secretos deliberadamente, sino porque es más fácil. Es más fácil dar respuestas naturales, explicaciones científicas superficiales, teorías que no requieren intervención sobrenatural. Es más cómodo decir evaporación que decir Dios movió el agua sobrenaturalmente. Porque si admites que Dios movió el agua sobrenaturalmente, tienes que admitir que Dios puede moverla otra vez. Y eso te hace vulnerable, te hace responsable, te obliga a tomar en serio las advertencias bíblicas, las promesas, los juicios futuros. Y la mayoría de la gente no quiere eso. Prefieren un diluvio que fue y se fue, un evento histórico lejano,
algo que pasó hace miles de años y nunca más volverá a importar. Pero la verdad es diferente. El diluvio sigue importando, porque el agua sigue ahí y Dios sigue controlándola. Mira, no sé qué vas a hacer con esta información. Tal vez pienses que estoy loco, que estoy conectando puntos que no deberían conectarse, que estoy viendo patrones donde solo hay coincidencias. Está bien, no necesitas creerme, pero sí necesitas hacerte la pregunta: ¿para dónde fue el agua del diluvio? Y si la respuesta es, regresó a donde vino. Si el agua todavía existe en reservorios masivos bajo tierra y posiblemente sobre el cielo, ¿qué significa eso? Significa que el diluvio no fue el final. Fue un preludio, una advertencia de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios hará hacer si es necesario. Pero también fue una promesa: nunca más con agua. La próxima vez será fuego. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fuego, igual de literal que el agua, igual de inevitable, igual de controlado por Dios. Y aquí está la pregunta final, la única pregunta que realmente importa: ¿estás preparado? No me refiero a si tienes refugio antinuclear, no me refiero a si tienes provisiones almacenadas, me refiero espiritualmente, porque si Dios pudo controlar las aguas del diluvio, si pudo abrirlas y cerrarlas a voluntad, si pudo salvar a 8 personas en un arca mientras el mundo entero perecía, puede hacer exactamente lo mismo otra vez. Solo que esta vez no habrá arca de madera, habrá solo una persona: Jesús. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 20 al 21. El arca salvó a 8 personas a través del agua, y esa agua, dice Pedro, es un símbolo del bautismo que ahora nos salva. No el agua física, la decisión espiritual, la fe en Jesús, el reconocimiento de que necesitas salvación, de que no puedes salvarte a ti mismo, de que cuando el juicio venga, y vendrá, necesitas estar en el arca. ¿Para dónde fue el agua del diluvio? Ahora sabes la respuesta. Regresó a donde vino, y todavía está ahí, esperando, contenida solo por la promesa de Dios, una promesa que Él cumplirá. No más agua, pero sí fuego. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir ignorando las señales? ¿Vas a seguir buscando explicaciones cómodas que te permitan dormir tranquilo? ¿O vas a tomar en serio lo que la Biblia realmente dice? Que hubo un diluvio, literal, global, devastador, que el agua vino de arriba y de abajo, que fue controlada sobrenaturalmente, que regresó a sus lugares y que Dios prometió nunca usarla otra vez. Pero esa promesa tiene un límite de tiempo, hasta el día del fuego, y ese día viene, tan seguro como vino el diluvio, tan literal como las aguas que cubrieron las montañas, tan inevitable como el cierre de las fuentes del abismo. La pregunta no es si vendrá, la pregunta es: ¿estarás listo? Noé construyó un arca porque creyó a Dios, porque tomó en serio la advertencia, porque no esperó hasta ver las nubes para empezar a prepararse. Construyó durante 120 años, mientras todos se burlaban, mientras nadie creía, mientras el cielo estaba despejado y la vida era normal. Y cuando las fuentes del abismo se abrieron, cuando las cataratas del cielo descendieron, solo 8 personas estaban listas. 8 de toda la humanidad. 8. ¿Vas a ser uno de los 8? ¿O vas a ser uno de los que preguntó: ¿para dónde fue el agua? Cuando ya era demasiado tarde. La decisión es tuya, pero el tiempo se acaba. Las aguas esperan bajo tierra. Los cielos están preparados. El fuego viene, y cuando venga, no habrá segunda oportunidad. No habrá más gente burlándose. No habrá más preguntas sobre para dónde fue el agua. Solo habrá 2 grupos: los que creyeron y los que no. ¿En cuál grupo estarás tú?